¿Se ve? Ya. Bueno, ¿alguien me está escuchando? Sí se escucha, Bueno, profe, sí se escucha. la jefa de grupo, jefe de grupo, está ahorita. Sí, profe, dígame, soy yo. Quiero saber en qué me quedé con ustedes. Nomás un ligero. ¿Cómo dijo, ¿Hasta profe? Disculpe, es que me distraje. dónde me quedé con ustedes? Nos quedamos en la parte, a ver, permítame, aquí lo tengo anotado. Origen de las células inmunodeficientes. ¿Células inmunodeficientes? Ah, Sí, no, nos eso no quedamos es en las parte células de... inmunodeficientes. Pero ya vimos, entonces voy a dar una repasadita de esa parte, ¿no? Las células inmuno, no deficientes, sino que son inmunoactivas, ¿verdad? Inmunoeficientes, es lo contrario en esta circunstancia. Repasamos un poquito de células. La actividad inmunológica está dada por células que fabrican los anticuerpos, ¿verdad? Y se llaman células inmunocompetentes, es decir, que están capacitados para responder a la reacción inmune. Habíamos dicho en las clases pasadas, que esas células son los linfocitos de mediana tamaño. Son los linfocitos que son de origen linfoide, del tejido linfoide, que se encuentran formando los órganos linfoides, como son los ganglios linfáticos, por donde circula y pasa por esos ganglios linfáticos, en donde actúan esas células inmunocompetentes, que son como filtros de lo que es desconocido en estas circunstancias. Lo desconocido, pues se filtra ahí todas esas circunstancias. Ya lo vimos, hay la respuesta en el primer día, segundo, tercero y cuarto día, ya lo vimos. Pero si no hemos avanzado en esto, ¿verdad? Entonces, lo que toca ahorita es ver la estructura, un esquema ideal de la estructura de las anticuerpos o inmunoglobulinas. Vamos a decir lo siguiente. El plasma sanguíneo está formado por múltiples sustancias, electrolitos, hormonas, etcétera, etcétera. Vean ustedes en la página, no me acuerdo bien, pero ahí búsquenlo, que son los principales componentes del plasma sanguíneo. Me acuerdo bien que yo les dije en la clase pasada que el plasma sanguíneo está formado por el soluto, que es el agua, y múltiples sustancias que están en solución. Las principales y más abundantes son las proteínas plasmáticas. Cuando a esas sustancias se le quitan las proteínas plasmáticas, entonces queda el llamado suero sanguíneo en estas circunstancias, en esa forma. Bien, ¿qué son las inmunoglobulinas? Son fabricadas, hemos estado diciendo, son fabricadas por esa fábrica de hacer anticuerpos, que se llaman las células inmunocompetentes, que en este caso son los linfocitos de mediano tamaño que son de origen linfoide. Ya lo vimos en estas circunstancias. Habíamos dicho en otra plática anterior, que existen dos tipos de inmunidad, la celular y la humoral. La inmunidad celular es la que se realiza por medio de células que fueron previamente capacitadas por otro tipo también de células inmunocompetentes que se llaman timocitos. Ya veremos esto un poquito más adelante en esta cosa, ¿verdad? Bien, y que si no lo hemos visto, vamos a repasarlo, vamos a ver en esta clase precisamente la estructura de las inmunoglobulinas. Es una estructura, como
su nombre lo está diciendo, una proteína. Si alcanzan a ver aquí, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner este croquis, que también está en sus hojitas. La estructura básica péptidos y péptidos. La sucesión de los aminoácidos que forman estas inmunoglobulinas ya está bien establecida en estas circunstancias y forman cadenas. Esta es la inmunoglobulina, la más característica, inmunoglobulina G. Así se escribe, inmunoglobulina G, inmunoglobulina G, inmunoglobulina G. Esta línea, ¿verdad? Esta se denomina cadena pesada por las siglas en inglés, y esta otra se llama cadena ligera. Ven que son dos cadenas, dos ligeras y dos pesadas. Esta línea está bien, nos está indicando que hay la sucesión de aminoácidos. Así, unos 140 aminoácidos en cada cadena en este sentido. Como hemos estado viendo que la estructura primaria de las proteínas tiene una cabeza y una cola. Este es el extremo de esta cadena pesada, ¿verdad? El extremo carboxilo, COH, así se llama. Y el otro extremo es el extremo andígeno, CONH, el extremo andígeno. Y este es el extremo carboxilo en estas circunstancias. Entre una cadena pesada y otra cadena pesada existe una unión disulfuro entre dos cisteínas. La cisteína de este lado y la cisteína de este lado a esta altura tienen un enlace disulfuro. Este es cisteína y este es el enlace covalente que se llama cisteína. La cadena ligera, N, ¿verdad? También está formado por aminoácidos y tiene un extremo carboxilo, igual que esta, y un extremo andígeno, igual que en esta forma, ¿no? De tal manera que esta es la estructura de la inmunoglobulina G en estas circunstancias. También debemos adelantar aquí, nomás por un conocimiento colateral, es que también contiene una cantidad muy pequeña de glúcidos, también de glúcidos contienen estas cadenas. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas: la IgG, la IgD, IgA, IgM y la IgB en estas circunstancias, ¿no? La más característica y más abundante es esta. Las otras inmunoglobulinas se encuentran en otros líquidos, por ejemplo, en las secreciones de las glándulas, etc. Pero esta es la inmunoglobulina. El tema que vamos a ver inmediatamente es el siguiente: mecanismo de acción de los anticuerpos, mecanismo de acción de anticuerpos. Pero antes de seguir adelante, vamos a hablar de la estructura tridimensional de estas cadenas. Tridimensional, ¿verdad? Es una dimensión, por ejemplo, es lo ancho, lo largo.
y la tercera dimensión es la profundidad, ¿verdad? Es tercera dimensión. Seguramente ustedes, si fueron a un cine que exhibía películas tridimensionales, en donde se veía previamente como, no solamente con una pantalla así, sino se veía que era profundo, tridimensional en esas cosas. Vamos a poner un esquema de ese estudio tridimensional. Vamos a poner todavía más en estas circunstancias. Aquí, en esta parte, existen pliegues que se llaman dominios de estas inmunoglobulinas. Aquí, en esto. Esto actúa como una bisagra para que esto se pliegue así, para acá y para acá. Así, esto. ¿No? Entre este extremo, ¿verdad?, de la cadena pesada y existe también un puente disulfuro que une esta parte de la cadena pesada, ¿verdad?, con esta cadena ligera, también de este lado. Así se mantiene esta estructura, ¿verdad? Y aquí existe este puente disulfuro, ¿verdad? El puente disulfuro que está aquí mantiene estas dos cadenas pesadas, y el puente disulfuro que se encuentra entre este extremo de la pesada y la ligera une a esta pesada en este extremo a la cadena ligera, y esta forma, ¿no? Ahora esto se va a plegar así como si fuera esto una bisagra, y vamos a ver un esquema tridimensional ideal en estas circunstancias. Todo para que al último ustedes comprendan cuáles son los focos de valencia, de una inmunoglobulina, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver. Esto vean ustedes. Este es el esquema de las tridimensionales. Estas cadenas tienen dos extremos, ¿verdad? El extremo carboxilo y el extremo, ¿cómo se llama?, amígeno. Pero existe, por ejemplo, en esta cadena pesada, que ve de aquí hasta acá, ¿verdad? Esta, así, ¿verdad?, que es el extremo variable. Y esta es la parte de esta cadena constante, ¿verdad? ¿Qué queremos dar a entender? ¿Verdad? La secuencia de los aminoácidos, vamos a ponerlo otra vez aquí. Constante y variable. Que la secuencia de los aminoácidos, ¿verdad?, en este extremo, ¿verdad?, en este extremo es constante. Es decir, la secuencia de los aminoácidos es igual. En todas las inmunoglobulinas es igual. Y por ser igual, entonces estos extremos, una vez que se ha dispuesto
una enzima que rompe en esta parte y tenemos nada más este extremo, ¿verdad? Lo ponemos en solución y cristaliza. El extremo, esta parte constante, está dado por sucesión de aminoácidos en toda esta parte de estas cosas, y esto es cristalizable. ¿Qué significa la cristalización de una solución? Cuando en una solución el soluto no tiene diferentes formas, sino siempre es la misma, entonces las moléculas se atraen y forman estructuras romboidales que forman los cristales en estas circunstancias. Ustedes en su formación como químicos farmacológicos, cuando tengan ya la oportunidad de hacer este ejercicio de laboratorio, van a ver cómo muchas sustancias son cristalizables. Por ejemplo, un azúcar, por ejemplo, la sal, la cual está formada por la misma cantidad de moléculas, cloruro de sodio, ¿verdad? Cloruro de sodio, por ejemplo, o la molécula de azúcar, que es lo mismo, constante. Cuando esto se satura mucho o lo dejan reposando, entonces forman cristales que se van al fondo, forman cristales. ¿Qué es un cristal? Un cristal es una estructura formada por moléculas de la misma forma, ¿verdad? En esta misma forma, que forma estructuras romboidales y que reflejan la luz. Este es un cristal, reflejan la luz. Ustedes lo vieron en la prepa, ¿verdad? El reflejo de la luz, ¿verdad? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción en esas circunstancias. Recuerden ustedes que lo hacen en un espejo en esa forma, ¿no? Esos son los cristales. Existen cristales formados por átomos, ¿verdad? Átomos que son minerales, ¿verdad? En uno de los cristales más caros y más importantes de lo que se han encontrado, el más escaso, es el diamante, que está formado por cristales, uniones de moléculas de carbono, pero existen otros cristales bajos, el ámbar, por ejemplo, bueno, llevan nombres por su color que también queda en esas circunstancias, ¿no? Forman esos cristales. Los cristales, pues por esa pureza o lo que sea, se venden. ¿Y cómo es que un observador con el microscopio o con un aparato de aumento de sudor ve si es puro ese cristal o no es puro ese cristal? Por el reflejo de la luz, ¿verdad? Agarran el cristal aquí, que está en un anillo, todo eso, y lo ve aquí así, y si refleja mucho la luz, dependiendo, pues quiere decir que es más puro, y entonces refleja más la luz. Ustedes seguramente han visto los aretes de una persona que trae puros vidrios en sus aretes, o que en un collar que trae puros vidrios. Y la diferencia entre una persona que trae unos cristales en sus aretes, que tiene cristales más puros, ¿verdad? Por ejemplo, diamantes, que son los más caros, reflejan la luz y hasta hacen como chispazos, ¿verdad? En esas circunstancias. Pónganse a pensar que si los cristales, ¿cómo se llama?, reflejan luz en la oscuridad, pues no, porque no hay ninguna luz que se refleje en estas circunstancias. Esto es lo que sucede en esta forma. Cuando por medio de una enzima que se llama pepsina, se rompe esto y esto lo ponemos en solución en el laboratorio, esto cristaliza. Y todavía más, les voy a poner otro ejemplo más todavía, las chinguillas. Las chinguillas. El ojo. Este es el ojo izquierdo. Aquí arriba, tras de este hueso, ¿verdad?, frontal, hay una oquedad que se llama oquedad lacrimal en esta circunstancia, ¿no? Fosa lacrimal se llama esto. Aquí se encuentra una glándula lacrimal que tiene ¿cómo se llama?, conductos lacrimales, pero que luego depositan las lágrimas aquí, en esa parte de la córnea, en esta.
Los párpados hacen que esto se bañe de lágrimas, ¿verdad? Y evitan que se reseque esta parte del ojo, en esta parte, ¿verdad? En esta parte. Y esto usa como están limpiando, ¿verdad? Evitando de la desecación a esta parte de las proteínas que están formando estas estructuras. Si a un individuo, por ejemplo, que cae en coma, ¿verdad? En la calle, como ya no tiene esos reflejos de defensa a la luz y todo eso, pues tiene los ojos abiertos en estas circunstancias. También hay un reflejo corneal. Eso es pueden hacer un experimento. Agarren, vean un ojo, ¿verdad? Un ojo, y le digan, vea usted al infinito, y vea usted aquí más cerca. Van a ver cómo la córnea se dilata al infinito y se contrae para ver más en esas circunstancias. Eso son fisiología ya de oftalmología, pero no tiene caso en estas circunstancias. También les voy a poner algún otro ejemplo en esta forma, pero ya es un poquito ya espiritual. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando un individuo se muere y no alcanza a cerrar los ojos? No, casi todos las personas que mueren tienen los ojos abiertos, ¿no? Porque ya no tienen el reflejo de cerrar los ojos. Si una sustancia extraña se acerca a mí, cierro los ojos inmediatamente. Por ejemplo, un mosco que llega aquí, por reflejamente, ¡pam!, cierro los ojos. Si me toco pequeñamente aquí, cierro los ojos. Es el mecanismo de defensa, el reflejo de defensa en estas circunstancias. Cuando se le mete una piedrita en el ojo, es que no alcanza a ver, son tan pequeñas que se mete aquí, ¿verdad? Y entonces hay que estar sacando de esta forma. También venden lágrimas de laboratorio, venden en la farmacia. Aquellas personas que tienen la glándula lacrimal ya muy seca, no alcanzan a lubricar su córnea, ¿verdad? Y entonces tienen que estarse lubricando con esas lágrimas que le venden en la farmacia en estas circunstancias. Las lágrimas, ¿verdad?, bañan esta parte y después se van por la papila lacrimонasal, esta. Y luego se van por el conjunto lacrimонasal y van a llegar a las fosas nasales. Cuando esto es muy importante, las lágrimas hacen que resbalen los mocos, ¿verdad?, que están produciendo la mucosa nasal, ¿verdad?, los resbalen, los vuelve hacia afuera, de tal manera que un individuo que está produciendo muchas lágrimas, por ejemplo, tiene un estado de crisis o lo que sea, pues entonces tiene que sonarse porque le están saliendo los mocos hasta por aquí, las lágrimas le salen por aquí, y a veces es tan extraordinario esas lágrimas que por aquí resbalan, así, toda esta parte, ¿verdad?, en esa parte. Ese reflejo es involuntario, pero ¿qué creen? Ya para que ustedes hay individuos que pueden, ¿cómo se llama?, sacar más lágrimas voluntariamente. Así hay algunos actores que pueden sacar lágrimas voluntariamente. Yo antes, cuando era joven, sí me daba la idea de que me acordaba de algo, alguna circunstancia traumática, y entonces hacía que me salieran las lágrimas en esas circunstancias, lo cual quiere decir que esas estructuras que se llaman la glándula lacrimal también es de acción voluntaria, y el actor más específico, el que es más específico, es aquel que puede llorar ficticiamente. ¿Qué les parece? El actor puede llorar ficticiamente. Por eso es que en algunas cintas, en algunas películas, también se le llamó mucodrama. ¿Por qué? Porque cuando llora uno, también se le resbala aquí los mocos, y por eso se le llamaba mucodrama. Vas a ver de qué tipo de película es es un mucodrama. Por ejemplo, la cosa de que hace chillar a la gente. Hay gente más chillona, tiene reflejos más chillones. Yo conozco una persona que cada rato está chillando, chille. Yo desde que tenía casi la edad de ustedes no he vuelto a llorar.
Y les voy a decir otra cosa todavía más importante. Lloren, lloren aunque sean machos, ¿no? Lloren. ¿Por qué? Porque las lágrimas es un escape fisiológico, orgánico, a un estado de tensión. Si la tensión no sale a través de esas circunstancias, se queda atrapado y va modificándole su carácter y todo eso, ¿verdad? Las lágrimas no quiere decir que sea uno de hombre, que sea de tipo mujer que llore mucho. Sí, si hacemos una estadística, las mujeres lloran más seguido que los hombres. Y aquel hombre se aguanta las lágrimas no porque no tenga ganas de hacer, sino porque está conteniendo el llanto, está conteniendo las lágrimas en estas circunstancias. Yo desde que tenía casi su edad ya no he vuelto a llorar. Y ojalá algún día pueda llorar porque se ha aprisionado mucho mis problemas, mis recuerdos gachos, mis decepciones y todo eso, ¿no? Entonces es como cuando un globo está inflándose, ¿verdad? Y está haciendo más presión al teflón y notemos una varita para que se desaple y ya queda destensionado estas circunstancias. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y por qué estábamos diciendo eso? Bueno, porque ustedes si han tenido chinguiñas, ¿sí o no han tenido chinguiñas? ¿Qué es una chinguiña? Saquen las chinguiñas y véanlos en el microscopio. Van a ver que son cristales. Algunas personas que están haciéndose así, por ejemplo, quitándose las chinguiñas, hasta como son cristales, hasta les rompe un poquito esto y lo sienten que se entierran en sus tejidos aquí, las chinguiñas. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? ¿Qué es lo que queremos entender? Y como esta parte de las inmunoglobulinas son la misma secuencia para todas, entonces esto es cristalizable. Cuando una sustancia se repite en su forma constantemente y está en solución, cristaliza. Pero no puede cristalizar cuando las moléculas son de diferentes partes, de diferente estructura. Y por esto esta parte se llama fracción constante, o cristalizable, constante o cristalizable. Y la otra parte está dada por secuencias de aminoácidos que están dictados por el código genético en incidencia del antígeno. Y por eso esta incidencia de antígeno ya no son cristalizables. Esta es la fracción variable. F se llama así, fracción variable. Y esta es la fracción constante, esta circunstancia. ¿Qué importancia tienen estos conocimientos? Pues que esta relación variable está dictada en la secuencia de los aminoácidos porque van a reconocer por el código genético que les dictó el antígeno, de tal manera que antígeno y anticuerpos se corresponden como la llave a la cerradura, ¿se entiende? Como la llave a la cerradura. Y entonces esta es la fracción variable. Pero vean ustedes, esta estructura aquí se replegó estas circunstancias y tiene este extremo y este otro extremo. Y esta es la fracción variable y este es el lugar, por donde reconoce al antígeno. Así. De tal manera que una tiene dos focos de valencia en estas circunstancias. Y después nos podríamos meter, pero ya lo vamos a ver si cuando hablemos de la inmunoelectroforesis y todas las circunstancias, vamos a ver cómo es que se forman la precipitación en gel, la precipitación en líquido, formando redes de precipitación. ¿Verdad? Todavía un poquito más sobre esto, porque es importante y no vamos a dejarlo pasar en este sentido, ¿no? Tenemos un croquis y tenemos aquí el antígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 focos de valencia. Este estará saturado, estos focos de valencia, por 1, 2, 3 anticuerpos. El anticuerpo se esquematiza de la siguiente forma, así mismo.
2 focos de valencia. Esto tiene 1, 2, 3, 4, está saturado. Cuando existen más focos de valencia en esta forma, pues entonces estarán en esa solución más anticuerpos que antígenos, y entonces esto no precipita, no forma redes de precipitación. Cuando existen más antígenos que anticuerpos, pues entonces faltarán anticuerpos, y entonces esto tampoco cristaliza y no formar redes de precipitación. ¿Qué es una red de precipitación? En líquido, por ejemplo. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerla así. Antígeno y electrón se unen, se reconocen. Esto forma una red. Esa red forma una densidad mayor, y eso, si se centrifuga, formará una cantidad de precipitación, ¿verdad? Cuando ningún antígeno, ningún anticuerpo falta ni sobra, entonces se forma una red completa y se da la zona de equivalencia. A mis alumnos del otro turno, ¿verdad? Les he estado diciendo cuántos focos, para que entiendan, para que un poquito de broma, ¿no? En ese caso. ¿Cuántos focos de valencia tiene un hombre? Vamos a hacer una especie de chiste, ¿no? Pues si yo tengo mucha lana, me puedo mantener 1, 2, 3, 4 mujeres. Tengo 1, 2, 3, 4 focos de valencia. Si no tengo dinero, pues no puedo mantener a nadie, no tengo un solo foco de valencia. Pero espiritualmente es un foco de valencia, es una unión peptídica, disulfuro, que comparten los electrones, ¿verdad? Aquí ponemos hembra y aquí ponemos macho. Esta es la cosa espiritual. Uno y uno. Todo o nada, todo el amor o nada de amor. Ese es el enlace más fuerte que puede existir, el enlace covalente. Yo lo comparo con el verdadero amor en estas circunstancias, ¿no? Pero cuando este macho anda con otras mujeres, pues forma uniones que no son muy fuertes y pueden rápidamente deshacerse. Eso es nomás ¿cómo se llama? Un ejemplo así muy baboso, pero así quedamos en esas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que establecer cuando lleguemos a un solución, ¿no? Vamos a hablar qué utilidad tiene que se formen esas redes de precipitación en líquido y esa precipitación en gel. Es importantísimo porque vamos a hablar de la separación de las proteínas plasmáticas. Vamos a ver cuál es la técnica de separación de las proteínas plasmáticas en su momento. Cuando estudiamos, ¿en dónde vamos a ver eso? En hematología. En hematología. Mientras vamos a seguir adelante. Estamos hablando entonces por los mecanismos de acción de anticuerpos. Mecanismos de acción de los anticuerpos. Mecanismos de acción de los anticuerpos. Ya vimos que los anticuerpos tienen una estructura de aminoácidos que están formando principalmente por 2 cadenas, una pesada y una ligera, que la estructura tridimensional de esos anticuerpos tienen 2 focos de valencia que unen al antígeno. Pero para seguir adelante vamos a seguir en este orden de circunstancias, ¿no? Vamos a poner casos de la vida real, ¿no? ¿Con qué Silvia Pinal? Silvia Pinal es una actriz que me gana por 7 años y se ve todavía joven, la condenada vieja esta, ¿no? 7 o más, nada más. Pero se ve todavía joven esta mujer, caso de la vida, Silvia Pinal. Bien, vamos a hablar de este mecanismo de la acción inmunitaria. Para seguir adelante y poder explicar esto, vamos a hablar
lo que se llama el complemento. Se ha estudiado, se ha demostrado que una sustancia todavía no estructuralmente no definida, que se encuentra en solución en la sangre, principalmente en esa circunstancia, que se llama complemento. ¿Por qué se da complemento? El antígeno y el anticuerpo. El anticuerpo es aquella sustancia elaborada por las células inmunocompetentes, lo que hemos estado viendo, inmunocompetentes. Pero vamos a ver en qué forma defiende, bioquímicamente, defiende al organismo. No es nada más así porque sí, sino una forma bioquímica, ¿verdad?, espacial, defiende al organismo. Y es lo que vamos a tratar de ver en este mecanismo de acción inmunológica. Aquí tenemos este croquis, y ustedes lo tienen en la hoja 13, no me acuerdo. Tenemos una inmunoglobulina. Esta es otra inmunoglobulina. Las cadenas pesadas y ligeras, 1 y 2. Y este sería el complemento. El complemento se ha estudiado, ¿verdad?, que se encuentra en solución, pero no se encuentra completo, se encuentra en retazos, que son 9 partes del complemento. No han sido descubiertas en una secuencia que nos presenta 1, 2 y 3, sino que llevan los nombres, la forma en que se van en cascada estableciendo. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Existe el llamado antígeno de membrana. ¿Recuerdan ustedes esto, verdad? Recuerden. Membrana. Lo describimos en forma muy grotesca. La parte proteica es en la parte externa y esta es la parte interna de esa membrana. Entre uno y otro existe la parte lipídica, que está formado por grasas, por lípidos, y esta es por proteínas. Ya no hay necesidad de se repetir estas, que son proteínas de importancia. La parte pero las dos partes proteicas están formadas por estructuras, ¿verdad?, proteicas que tienen una estructura compleja en esas circunstancias. Y esta complejidad nos la hace establecer que es muy específica, y vamos a poner ejemplos muy específicos. Bien, vamos a poner estas circunstancias, ¿no? Un brazo, o una pierna, lo que sea. Una quemadura aquí, se pierde la piel, ¿verdad? Las quemaduras pueden ser de primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? También lo que es muy grave, si la quemadura se ha extendido a un 50 o más por ciento de todo el cuerpo, aunque sea una quemadura de primer grado, pero si se extendió a casi el sector del cuerpo, un 60%, pues ya es grave también y produce molestias que a veces no se pueden detener. Cuando un individuo tiene una quemadura de tercer grado en un 30% de su cuerpo, no hay nada que hacer porque se degrada todos los órganos, principalmente el riñón en estas circunstancias. Y se da, si es así, pues se le da las circunstancias de que no tiene ya ninguna salvación en este sentido.
Eso es lo que se establece. Pero vamos a ver, aquí tenemos una quemadura. Achicharró la parte más externa, ¿verdad? De la piel, ¿verdad? La conífera en estas circunstancias, ¿no? Aquí. Entonces quedó al descubierto los tejidos internos, ¿verdad? La piel es una sustancia, es un órgano, ¿verdad?, que nos defiende del exterior, ¿verdad? Del exterior. Hay animales que tienen equivalentes a la piel y que son muy gruesos, como las tortugas, o como los animales que tienen un esqueleto externo, como las cucarachas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una piel, sin embargo, no es tan pasiva. La piel tiene también muchas funciones que protegen a la patología interna y al exterior en ese sentido, en esa forma, ¿no? ¿Y qué sucede cuando esto en un área está quemada y no está protegida? Pues esta parte ya no se puede defender de la siembra de bacterias, por ejemplo, que están en el cuerpo. Entonces tiene que vendarse y estar lavando constantemente, pero esto no se cierra esta lesión, pero a veces no llega hasta acá. Entonces hay que ayudarlo haciendo un trasplante de piel. Pero ¿qué pasa? El trasplante de la piel es la parte de la cutícula menos delgada de la piel, y después, y lo ponemos aquí, lo cerramos, para dar tiempo a que los tejidos internos empiecen a proliferar hasta formar su propia piel. Cuando es muy grande ya no se forma ninguna piel, se forma una cicatriz nada más en esas circunstancias. Pero ¿qué pasa? Esa plan de piel que lo ponemos aquí y lo trasplantamos, se pierde, se lisa por acción de las inmunoglobulinas, Ahora, también otra cosa, ustedes, bueno, todos también nosotros, ¿no? Existe una política, ¿verdad?, de donación de órganos. Como la ciencia ha ido aumentando en estas circunstancias, entonces hoy en día se puede establecer la llamada donación de órganos. Un individuo que por diabético, por ejemplo, ya esté completamente, sus riñones ya no funcionan, pues entonces con un trasplante de riñón, ¿verdad?, se puede otra vez a sanar esa fisiología de este individuo, ¿verdad? Inclusive había, en aquel entonces, que no lo creo, había, ¿cómo se llama?, gente que era, que comerciaba con los órganos de otras gentes. Y así hay muchas historias que no son creíbles en este momento. Contrabando de órganos. Y salían las historias en la cual a un niño lo secuestraban, lo mataban y vendían los riñones. Pero no es tan sencillo, eso no es sencillo. Ustedes, por ejemplo, si con esa política de donación de órganos, pueden dejar, ¿verdad?, ustedes que están jóvenes, pueden dejar en forma de testamento de que cuando se mueran, si no son muy viejos, por cierto, donar sus órganos, ¿verdad? Se puede donar hasta el corazón, ya veremos cómo estás. Pero la donación no es nada más como estar donando una pieza de un robot. Hay reacciones a estas circunstancias, ¿no? Hay reacciones a estas circunstancias. Por eso es que se tiene que hacer los llamados kits de histocompatibilidad, es decir, qué características morfológicas y bioquímicas tiene esa piel de circunstancias. Hay los llamados linfocitos, ¿verdad? Y estos se les puede determinar con ensayos de laboratorio, que son muy complicados, muy experimentados en circunstancias, que se llama antígeno linfocitario de histocompatibilidad. Aquí
con estos linfocitos, o sea, células blancas, se puede hacer los estudios de histocompatibilidad, de tal manera que se puede determinar la estructura que tienen las membranas celulares de todo su cuerpo. Y entonces se hace un monitoreo de estas circunstancias y se queda sentado, ¿verdad? Si ustedes se lo hacen, entonces, cuando ustedes mueran, vamos a ver que cuando muera uno de ustedes, entonces, sus órganos ya saben qué tipo de histocompatibilidad tienen. Y si aquella persona que lo que tiene sea de ese órgano, pues entonces es nada más establecer que se hermane la histocompatibilidad del donador y del donante en estas circunstancias, del receptor en estas circunstancias. Pero a veces no existe un órgano específico, ¿verdad? En esa nación. Y existe, por ejemplo, en Francia, lo tienen que traer desde allá hasta acá, ¿verdad? Hay los institutos internacionales de llevar los órganos en estas circunstancias. Esto ya es por parte de la misma ONU, del dinero que se necesita para transportarlo, porque se hace en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? En esa forma. Esa es la histocompatibilidad. Existió, para alargar un poquito esto, existió en África, Sudáfrica, ¿verdad? No me acuerdo de decir. Aquí está África, ¿verdad? Esta es la nación de Sudáfrica. Un individuo que dio mucha resonancia en la literatura científica. ¿Verdad? ¿Por qué? Fue el primero que hizo el transporte de corazón. Y le dieron mucha luz, le dieron mucha resonancia en estas circunstancias. Y platicando después con cardiólogos, cirujanos cardiólogos, dijeron, pues esto no es muy importante porque hacer un trasplante de corazón no es tan difícil. ¿Verdad? Hay trasplantes de córnea, de corazón, de riñón, y de muchas otras cosas. El corazón se puede hacer. Primeramente se tiene que hacer que la circulación de ese paciente circule por una bomba y el corazón se tiene que poner en reposo con sustancias específicas. Se corta y se pone en otro corazón reventando las arterias y así se pasa. Esto para los cirujanos de cardiología no es tan difícil, para ellos no es tan difícil en esa circunstancia. Lo que es difícil es que este individuo, este cirujano, que le dio mucha luz en estas circunstancias, no tuvo en cuenta de que ese corazón, y todos murieron, de que ese corazón no se había estudiado con su histocompatibilidad. Si se hubiera estudiado, pues hubiera sido mejor en estas circunstancias, en esa forma. El corazón es uno de los órganos que no se pueden dejar mucho tiempo en refrigeración, ¿verdad? En esa forma. Actualmente existen métodos científicos en la cual inclusive se pueden refrigerar y están en latencia el huevo cigoto. Existen células que están en latencia ya fertilizadas y que según los piensan que a través de cientos de años podrían reavivarse en estas circunstancias. Hasta ahí ha llegado la ciencia actualmente, de esa forma. Lo que nos interesa es el mecanismo de acción de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, Volvemos a repetir, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son estructuras de proteínas formadas por cadenas ligeras y pesadas. La estructura tiene dos focos de valencia y que unen el antígeno. Y eso es lo que se hace. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en estas circunstancias. Esto que está aquí sería el sitio en donde va a actuar el anticuerpo. El anticuerpo son proteínas, retazos de proteínas en número de 9 que se van precipitando, uniendo unas con otras, en dónde, por qué y cómo. Bueno, aquí en este lugar que es una membrana, se formó, se introdujo aquí las cadenas pesadas
en esas cosas. Este es un lugar, un extremo hidrofóbico, esto, debido a que entonces se ancla, estos glóbulos se anclan aquí en la membrana de estas células. Se conoce el antígeno y el anticuerpo aquí. Una vez que se ha establecido esto, entonces el anticuerpo, el complemento se ancla también en estas dos y comienza esta cadena de desteñimiento de las fracciones del anticuerpo. Aquí tenemos, esta es la membrana, el sitio donde se va a anclar ese complemento. Este es antígeno y complemento. Antígeno, y el complemento, antígeno y la membrana, antígeno y la membrana. Antígeno y membrana activado, y entonces se establece, se ancla la primera trozo de complemento, C1, C2, y aquí sucesivamente más y más y más. No hay necesidad que lo estudie. El caso es que cuando esto va así, mire, de estas circunstancias de complemento A, C1, complemento B, complemento B, 3, 5, 6 y 7, entonces se produce unas circunstancias que se llaman inmutaxia. Inmutaxia o opsonización. Ese es un efecto que produce hasta ahí esa precipitación del complemento. Para que ustedes entiendan qué es una quimiotaxia o es una opsonización, una quimiotaxia. Seguramente ustedes habrán visto, ¿verdad? Vamos, aquí lo puse, pero vamos a poner atrás. Como los mosquitos, y las moscas y todo eso, ¿verdad? Si hay un foco aquí, está irradiando luz, los mosquitos llegan aquí y están viajando aquí. Algunos se queman por llegar hasta aquí. Eso se llama fototaxia. Fototaxia. Taxia es atracción. Atracción, ¿no? Atracción. Les voy a poner un ejemplo medio vulgar. Una mujer muy buenota, inspira sexotaxia, ¿sí o no? ¿No? Sí, ¿verdad? Porque va en la calle y a lo mejor lleva unas naguas muy pequeñas, van enseñando las piernas, el fototaxia es los de los mosquitos que los atrae la luz y por eso están, ¿cómo se llama?, pululando alrededor de ese foco en esta circunstancia. La palabra ya más genérica es opsonización. Opsonización. Esta opsonización se hace por procesos bioquímicos también. Todo es procesos bioquímicos y hace que, vamos a suponer estas circunstancias. Aquí, en este caso, hubo una inyección de bacterias, como que por una aguja que esté sucia. Aquí se inyectan, ¿qué cosa? Bacterias, que van a orar como antígeno, ¿sí o no? Como antígeno. Esto despierta estas circunstancias de la precipitación en cascada del antígeno. Entonces, las células llamadas fagocitos son llamados químicamente a esta parte y aquí se concentran más. Si ustedes hacen un recuento de células blancas en otra parte de la economía de que tiene este grano, ¿verdad?, van a ver que es casi normal, pero si sacan un poco de sangre en las arterias, en las venas que están cerca de aquí, hay un recuento mayor de células blancas que están produciendo la lisis, de esta forma están produciendo la lisis del antígeno que está inyectado en forma de bacterias en esas circunstancias, en esta forma. Ustedes seguramente cuando ya sean más aptos en estas circunstancias van a saber que una de los signos de las infecciones
cuando la sangre, cuando las bacterias están en la sangre, se llama sangre impura, sangre insana en estas células. Se llama eso. Y entonces los glóbulos blancos reciben un estímulo para que se multipliquen y hagan su función de fagocitosis, esas sustancias extrañas. Ya veremos un poquito de más estas cosas. Aumenta. De tal manera que un individuo que tenga fiebre, que tenga una infección en el colon, por ejemplo, en el apéndice, todo eso tiene infección, le hacemos un recuento de linfocitos y hay una explosión de esas cosas. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que se está estimulando la formación de estas células que hacen la inmunidad en estas circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. Hayan asesinado a alguien, ¿no? Los ve. Concéntrense y empiezan. Van concentrando aquí en esta parte, en ese lugar donde está sucediendo esto, ¿verdad? Se entiende estas circunstancias. Esto es la opsonización. Esto sucede cuando ya se han precipitado a este nivel estos complementos. Al último, cuando ya se han establecido todos los complementos, ¿verdad? Toda esta secuencia de complementos hasta la 9, ¿verdad? En esta secuencia tenemos, se produce un agujero, una lisis en esa membrana. Y ustedes vean en sus hojitas, vamos a poner así, esta es la membrana, y aquí se forma ese agujero. Al formar este agujero, ¿verdad? Pues entonces se rompe y esta parte se sale hacia afuera. Esto es lo mismo que sucede cuando se hace una transfusión incompatible. Se produce todo este fenómeno y las células que fueron células que se llaman eritrocitos, se rompen. Y entonces la hemoglobina se encuentra en solución en el plasma, ¿se entiende? Y cuando hay una transfusión incompatible en ese proceso. Ya veremos en su parte específica cuando hablemos de hematología y que tiene relación también con esto, con la forma de actuar de los anticuerpos. Anticuerpos. Los anticuerpos son estructuras moleculares formadas por aminoácidos que tienen dos partes, una constante que es cristalizable y otra variable que no es cristalizable y que está formado por sucesión de aminoácidos que están dictados por la estructura del antígeno. En esas circunstancias, el antígeno y el anticuerpo se reconocen y se unen. Cuando esto sucede, se forman las llamadas redes que se precipitan porque tienen mayor densidad en esa solución, en esas circunstancias. ¿Se entiende esto que acabamos de decir en esta forma, ¿no? Esto es lo que queremos dar a entender en estas circunstancias, ¿no? Bien, una vez dicho esto, ¿verdad? Así tan ligeramente, vamos a seguir adelante en estas condiciones.
Un experimento que van a hacer ustedes, quién sabe si lo van a hacer, no sé, es esto que se llama precipitación en líquido. Es el agua, es el líquido dispersor por su excelencia, se pueden hacer reaccionar antígeno y anticuerpo, ¿sí? Pero en diferentes cantidades en estas circunstancias. Aquí tenemos un bovino. Le sacamos las proteínas plasmáticas, el plasma sanguíneo, y se lo inyectamos a un conejo. Este conejo, ¿verdad?, fabrica los anticuerpos contra las proteínas plasmáticas del bovino, ¿verdad?, en esas circunstancias. Esto es muy importante porque aunque tenemos nosotros, hasta de hombre a hombre, inclusive de ser humano a otro ser humano, son la misma raza, etcétera, etcétera, tenemos diferencias en relación a la inmunidad. Las proteínas plasmáticas que existen en estos dos animales, si las inyectamos de este bovino a este otro, esas proteínas plasmáticas actúan como antígeno y por ejemplo, los fabrican los anticuerpos, los desconoce y fabrican los anticuerpos en estas circunstancias. Esto así se establece. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vasos, ¿cómo se llama? Tubos de ensayo de laboratorio. Tenemos. Aquí tenemos agua en solución y con estas estructuras. De aquí a acá es la misma cantidad de anticuerpos, de antígeno de conejo al bovino, en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? La misma cantidad. Y aquí vamos agregando cantidades crecientes. ¿De qué? Del antígeno. En el primer paso, que se llama prozona, se forman redes de precipitación. Esto lo centrifugamos y cuando se crean redes de precipitación, esa red de presión tiene mayor densidad que el agua en estas circunstancias y se forma una cantidad de precipitado. Después sigue este precipitado. Cuando esto llega a este lugar, entonces el precipitado es el mayor que se obtiene, que se llama zona de equivalencia.
Después, si se sigue aumentando el antígeno, el precipitado disminuye cada vez más, cada vez más. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí en este prosona, tenemos que aquí hay más anticuerpos que antígenos. Aquí se van equiparando anticuerpos y antígenos y no se saturan todos. Y aquí es al revés, aquí hay menos anticuerpos y mayores antígenos. Y por eso no se forman estas redes de precipitación. Esto que le estamos diciendo, ¿verdad? También se usa en la prueba, para que ustedes tengan algo que referirse en esta circunstancia, la prueba de embarazo, Vamos a poner este pedazo. Ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Aunque hay pruebas rápidas, que es la tira reactiva, pero esto es más, aquí se hacía cuando funcionaba el laboratorio de la escuela, se hacían estos estudios, se cobraba poco, pero se hacían estos estudios. La prueba de embarazo es para determinar si esa mujer ya está embarazada o no. ¿A través de qué? A través de sus productos hormonales que ahora ya circulan en ese embarazo, en estas circunstancias, en esa forma. Vamos a poner, este es un ejemplo nada más en estas circunstancias. Existen signos y síntomas de embarazo que a veces son tan reales que no necesitan de ninguna prueba, punto, ninguna prueba, porque no le vino a esa mujer la menstruación, no le vino, ha cambiado su preferencia de alimentos, le ponen náuseas, le ponen vómitos, y tiene el antecedente de haber tenido relaciones sexuales específicamente. Entonces, pues prácticamente no están, pero hay que comprobarlos porque hay otras enfermedades, no enfermedades, sino otras alteraciones del organismo que pueden dar lo mismo, o otras enfermedades que pueden dar lo mismo en estas circunstancias. Bien, aquí se va a unir antígeno y anticuerpo y va a formar redes de precipitación. ¿Qué es el antígeno en este caso y qué es el anticuerpo en este otro caso? En estas redes de precipitación, ¿qué es en este caso? En estos tubos de ensayo, ¿verdad? Se saca la sangre de la mujer. Se pone a centrifugar y los elementos más densos se van a la precipitación y aquí queda arriba, ¿verdad?, el plasma sanguíneo, en esta parte. Se divide la parte celular y el plasma sanguíneo y se pone en este tubo de ensayo, es una solución, no precipita nada de nada. Y le ponemos el antígeno, que es el antígeno en este caso del embarazo, que es el antígeno. El antígeno es una hormona, ¿verdad? Es una hormona, vamos a poner así para que también adelantemos un poco de la fisiología de la reproducción.
es una hormona que se llama progesterona. Aquí tenemos eso. Vamos a poner el epitelio, el endotelio, que se llama del útero, el endotelio, que son estructuras glandulares tubulares, que va creciendo, se va siendo mantenido por hormonas hasta que deja de mantenerse esas hormonas que salen desde la hipófisis y se produce el despeñamiento de ese endotelio en una embarazada en estas circunstancias, ¿verdad? Pero cuando existe la anidación del huevo, viene de las trompas de falopio, ¿verdad? Trompas, ¿verdad? Y ya se anida aquí. Entonces, desde arriba de la hipófisis se empieza a producir la progesterona y esas mismas producen esta progesterona. Quiere decir que es una hormona en pro de la gestación. Esto no existía en esa mujer. Como no existía, se puede producir anticuerpos, actúa como antígenos, ¿entiendes? Se actúa como antígenos. Y entonces, la industria farmacológica, farmacéutica, produce el antisuero. El antisuero. ¿Qué es el antisuero? De todas las hormonas, de todos los elementos que están en solución y que forman el plasma sanguíneo, por elaborados principios de laboratorio, puede aislar, ¿verdad? Puede aislar esa solución que actúa como antígeno y se llama antisuero. Entonces, en este tubo de ensayo, una vez que tengamos aquí nada más el puro suero, le implementamos esas gotas de antisuero. Y entonces se forman redes de precipitación, Primero hay una turbidez, luego unas redes de precipitación. Y esto lo centrifugamos, y aquí hay un espejo y se ve el anillo de precipitación. Todas esas estructuras o complejos antígeno-anticuerpo se precipitaron por esta red. Esta red está formada por el antígeno y el anticuerpo. El anticuerpo es el que formó, ¿verdad?, en un animal de experimentación, el anticuerpo, y este es depurado y se vendió. De tal manera que aquí tenemos, probablemente en esa mujer, tenemos el antígeno, que es la progesterona. Le ponemos el anticuerpo y se forman esas redes de precipitación, los centrifugamos y forma ese anillo de precipitación. Pero hoy en día ya existen métodos más rápidos y más sencillos y no tan caros para hacer la tira reactiva, que se llama inmunoelectroforesis, foresis nada más. Pero no vamos a ver eso porque vamos a ver una clase específicamente de eso, en esas circunstancias. No vamos a ver en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Esa es la prueba. Todavía un poquito más para que ustedes agarren sabor al caldo. Cuando no llegaba la ciencia bioquímica tan alta, entonces se formaba que hacía la prueba de Bari-Malini. Que no es muy científica, que digamos, ¿verdad? Se extraía, ¿verdad?, plasma de esa mujer. Y a un animal como el sapo, macho, se le sacaban los testículos. En un laboratorio se le rociaba con ese plasma de la mujer probablemente embarazada, y los testículos, estando así, se inflaban, porque esta progesterona produce una acción trófica, es decir, aumenta el volumen y la cantidad de células que están formando el testículo de este órgano, lo que está sucediendo en el endometrio. En el endometrio está proliferando constantemente hasta formar la placenta. En esto se inflaman, y esta era
en positividad. Se usaba entonces esta sustancia que está fabricando la mujer o está embarazada, que tiene una acción trófica, se rociaba al testículo de este animal macho, ¿verdad? Y aumentaba de peso, se inflama. Aquí hacía una acción trófica, aumentar el número y el volumen de las células de este testículo. Y esta era la prueba positiva. Si esto no sucedía, era negativa. Era la llamada prueba biológica de Galli-Malini en estas circunstancias. Pero hoy en día, pues ya la industria farmacéutica ha aumentado muchísimo. Tanto así que ha fabricado las vacunas, las inmunizaciones. Ustedes pueden decir ahorita me pueden estar diciendo, oigan, entonces, ¿cómo actúa en los virus las vacunas? ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo? Sí. Ya vimos la acción de las inmunoglobulinas lisando, haciendo un hoyo en las membranas de esas bacterias que producen infecciones en esas circunstancias, lo más clásico. Pero, ¿qué es un virus? Volvemos a repetir cómo actúan las inmunoglobulinas, las inmunizaciones, las vacunaciones en estas circunstancias, en esta lógica. Podemos poner así. Un virus lo vamos a repetir porque es importante en este actual, ¿sabes? El virus no es una célula, no llega ni siquiera a una bacteria, nada de eso, es una cosa muy primitiva, muy primitiva. Es un trozo de ácido desoxirribonucleico o ribonucleico. Al coronavirus se le pone así. En el corona, ¿no? Es ácido desoxirribonucleico. Entonces, las vacunas establecen estas circunstancias como ya no por foco de valencia, aquí ya no hay foco de valencia en estas circunstancias. Lo que sucede aquí en esa parte, podemos esquematizarla así. Es la estructura molecular del virus. El código genético de las células en esas circunstancias, producen la contraparte de este virus. En una entrada, una saliente. Y este es el antígeno y este es el anticuerpo. Lo fabrican las células, o sea, los anticuerpos en estas circunstancias. Como estos se coinciden, se atraen, ¿verdad? En estas circunstancias, y el virus queda descapacitado para seguir multiplicándose, porque el virus necesita multiplicarse con el ácido desoxirribonucleico de la célula que va a parasitar. Aquí tenemos una célula. Esto es el ácido desoxirribonucleico. Este es el virus que necesita replicarse para que con el ácido debe coincidir en esta forma el virus y el ácido desoxirribonucleico de esa célula que parasita. Ya vimos nosotros en estas circunstancias que el VIH, la inmunodeficiencia adquirida, se llama inmunodeficiencia adquirida porque también hay inmunodeficiencia natural. Es decir, desde un principio ese individuo, ese paciente, nace sin defensas porque no llega a realizarse todas estas circunstancias. Ese individuo no puede sobrevivir, tiene que estar aislado en una cama, cubierto de todo, porque si se acerca uno hacia con tapabocas o simplemente, acariciarlo o hablar sobre ellos, pues lo contamina y se puede morir porque no tiene defensas, no hay defensas en ese organismo. Esa es la inmunodeficiencia natural, ¿verdad? En esas cosas. Pero la inmunodeficiencia adquirida es por ese virus que ataca a
las células inmunocompetentes, en el caso de los linfocitos, los ataca, se reproduce por medio de estas circunstancias. Y para que ese virus de la inmunodeficiencia llegue hasta las células, es necesario que la sangre se mezclen las sangres en estas circunstancias. No se transmite por medio de las gotitas de saliva, de circunstancias, no se, por el aliento que sale de los virus y todo eso, no. Se transmite cuando los dos tipos de sangre se mezclan. ¿Y cómo se pueden mezclar? Con una escarificación. Si vamos a suponer que ese individuo que es VIH, pues le da un rasguño a otro, pues microscópicamente esa piel, ¿verdad?, se sangrará, y también la de sangrará un poquito y se inyectará uno con otro. Es como una inyección microscópica, una inyección microscópica en ese sentido. Y ese virus va a reproducirse y a multiplicarse en los linfocitos de mediano tamaño, que son los inmunocompetentes en esas circunstancias. Y entonces, como ataca a esas cosas, ese individuo poco a poco va indefenso, y va a morir por cualquier otra infección, y hay síntomas específicamente. Antes de seguir adelante, ya casi para terminar, les voy a platicar una anécdota. En el año de 1968 o 70, algo así, todavía nosotros los médicos no estamos enterados mucho de esa nueva infección viral, ¿verdad?, que viene desde África en esas circunstancias, y luego a Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, y luego para acá en esas circunstancias. No había. Yo atendí a un paciente, pero porque tenía diarrea, porque tenía muchas infecciones, etcétera, etcétera. La diarrea no se le quitaba, tenía sueños y todo eso, y murió este paciente, esos síntomas especiales, y no murió. Después, como empezó a hacerse cada vez más frecuente ese VIH, ¿verdad?, entonces ya nosotros los médicos tuvimos la precaución, y en todas partes de las instituciones de salud, para hacer una transfusión de sangre a los donadores, ¿verdad? Se les preguntaba, a los que iban a donar la sangre, se les preguntaba si habían tenido relaciones homosexuales. ¿Por qué relaciones sexuales? Porque el virus de la inmunodeficiencia adquirida es de transmisión venérea. ¿Qué es una transmisión venérea? La transmisión venérea es la transmisión que se hace por medio de los procesos del coito. Del coito se establecen estas circunstancias. ¿Cómo es estas circunstancias? ¿Y por qué los homosexuales varones, ¿verdad?, se transmitían en circunstancias? Porque los homosexuales varones hacen el coito anal, ¿verdad? Se llama sodomización se llama así. La introducción del pene por el ano, ¿verdad? El ano no tiene ningún lubricante, en cambio la vagina sí tiene muchos lubricantes. Hay una relación de unos 60 a 2% de que la relación, la infección del virus se haga por el coito anal, ¿verdad? En ese caso, y por el coito vaginal, pues no. Sin embargo, hay unas mujeres que tienen pocas secreciones de ese lubricante que se llama vagina, ¿verdad? Las glándulas Skene. Si esto es así, pues en primer lugar, entonces sí se escarifica y entonces se mezclan las sangres, pero entre dos hombres pues no hay esas circunstancias. Las mujeres que tienen, cuando van a tener un ejercicio sexual, la camisa vaginal, por decirlo así, empieza a secretar secreciones lubricantes, de tal manera que deja pasar al pene en esas circunstancias. Es un mecanismo específico de estas circunstancias. Entonces, pues es muy difícil que por esa relación se pase el virus, pero en cambio, por las relaciones homosexuales de sodomización, pues sí se pasaba. Por eso es que a muchas personas se les decía, vamos a asumir esta circunstancia. A un paciente de ese individuo, probable donador de sangre, necesitaba sangre porque le iban a operar el corazón o de alguna cosa. Entonces necesitaba por principios, ¿verdad?, por protocolos, que presente 2 o 3 donadores de sangre. Y para hacerle la donación de sangre tienen que hacerle un estudio
un interrogatorio, uno de los interrogantes es decir que se ha tenido relaciones homosexuales o que se ha recibido, ¿cómo se llama? Transfusiones, que se ha recibido transfusiones en estas circunstancias. Y si no, si hay así, entonces hay que hacer las pruebas específicas en estas circunstancias, en esta forma. También los que les voy a decir que como forma colateral me van a investigar, ustedes que van a estar ciudadanos, me van a investigar cómo es que se hace la prueba del coronavirus, cuáles son los principios de formación bioquímicos de la prueba del coronavirus, del coronavirus en este caso. El coronavirus es una mutación de un enlace de sorteo nucleico de ese virus. No existía antes, por eso está ahorita en esta pandemia. Las otras enfermedades virales ya hay vacunas y se puede detener en estas circunstancias, en esta forma. Les voy a decir cuál es el principio de la formación bioquímico, ¿no? Un método de meter aquí un isótopo que se llama. Por expresión de la prueba del coronavirus, cómo se hace ese principio clínico. Es como tarea en estas cosas, en esa. Bien, una vez dicho estas circunstancias, ¿verdad? Yo indicarles alguna técnica de separación del antígeno y del anticuerpo, pero eso lo dejamos hasta después, o lo dejamos así porque ya vamos a entrar a... ¿Saben qué me pasó aquí ahorita? ¿Saben qué me pasó ahorita? Y fue contaminado de huevonada. No sé si a ustedes, pero ¿saben por qué me fue contaminado de huevonada? ¿Por qué? Porque ya para mí la última clase hasta el día 5 de abril, que es las pequeñas vacaciones de una semana, de la Semana Santa, a los ¿cómo se llama? A los alumnos de la Secretaría de Educación son 2 semanas, es una semana completa en ese caso. Pero esta cosa, no sé si le está pasando, dice, la huevonada se contamina en estas cosas. Ya me contaminé, faltan casi 20 minutos. ¿Y qué opinan si la dejamos ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nah, ni me están oyendo, ¿no? ¿Cómo dijo, profesor? Sí, profe, está bien. Sí, está bien, Profe, está bien. estamos poniendo bien, profe. Profe. Ya tengo un síndrome de huevonitis aguda. ¿Tengo un síndrome de qué? Huevonitis aguda. Ya lo último que voy a decir aquí es lo siguiente. ¿Qué opinan? Yo creo que es una maldición de Dios o del diablo mandarnos las pandemias. Yo creo que la humanidad está siendo castigada por algo irreverente que ha hecho. ¿No? Eso es algo irreverente. Nos está mandando esta maldición. Recuerden que en la Biblia existe las 7, quién sabe qué, de Moisés. ¿De acuerdo ustedes? Que le dio las 7 plagas. Una de ellas es que inundó los mares de sangre y quién sabe qué, y que los virus también mandó cosas virales y todo eso. Mandó las 7 plagas por muina de Dios en estas circunstancias, en esa cosa, ¿no? Pero no sé si sea una cosa religiosa o esto. El caso es que a mí ya me contaminaron de huevonitis aguda, con los síntomas de ahí muere, ahora hasta la otra circunstancia. Ustedes no se preocupen, porque dentro de esta maldición que tenemos del coronavirus, ustedes tienen la bendición de no hacer prueba. Ahí está, ahí está. Ciencias químicas, guajo, ahí dice, ahí nos vemos. Dale, profe.